Ok. Buenas tardes, estamos una vez más aquí con otra entrevista, que el tema de esta semana es vacunas contra el COVID-19. Y aquí el señor César Navarro, que es químico farmacéutico, nos brindará a las respuestas a nuestras preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor César Navarro? ¿Qué tal, señorita Natalia? Muchas gracias por la participación que me está en esta entrevista. Y sí, bien, ¿no? Vamos a proceder a la parte, digamos, esta parte de las vacunas, a hablar un poco, eh, despejar un poco de dudas, porque en este momento creo que es lo que más sabiendo cómo está el coyuntura nacional en este momento, ¿cierto? Claro. Y bueno, ¿no? Vamos con las preguntas, ¿no? ¿Por qué se está tardando tanto en crear una vacuna contra el COVID-19? Wow, a ver, si tomamos en cuenta desde la fabricación o digamos la adquisición de estas vacunas, a nivel mundial o a nivel global, tenemos varios laboratorios que se encuentran haciendo estas vacunas. Ya, ahora, ¿por qué se demora? Básicamente es un tema logístico, que de repente tiene que ver ya un tema netamente a veces político dentro de nuestro país, en el cual tienen que hacerse acuerdos para poder, digamos, hacer la adquisición o de repente adelantar lotes de producción de estas vacunas, ¿no? Tenemos varios laboratorios a nivel mundial que están realizando o que ya tienen cierto avance con resultados óptimos frente a presentar alguna inmunidad frente a la COVID-19. Claro. Tenemos, por ejemplo, la de Pfizer, tenemos la de Moderna, tenemos la Sputnik, la rusa, ¿no? Pero básicamente es que, bueno, ¿no? A nivel mundial los lotes ya son separados o comprados por los países, ¿no? Por eso que de repente la adquisición aquí a nivel nacional demora o va a demorar un poco, ¿no? Se tiene estimado de repente que al primer trimestre o segundo trimestre del próximo año se comiencen con una cierta cantidad de estas vacunas para empezar la vacunación dentro del país. Claro. Y bueno, ¿y cuán importante es la vigilancia posterior al colocarse la vacuna? Bueno, esa es una excelente pregunta. La vigilancia que se tiene que tener posterior a esta vacuna va a tener que ser, digamos, un poco más cerrada. ¿En base a qué? O en base a qué, digamos, puestas, es verificar los efectos secundarios que pueden presentar los individuos a futuro, ¿no? De repente ahorita durante los estudios que se han realizado hay ciertos tipos de efectos adversos, efectos secundarios que se están observando en ciertas personas o en los participantes, pero digamos ya puesta la vacuna ya al mercado, de igual manera se tiene que hacer seguimiento a este tipo de vacunas. ¿Para qué? Con el finalidad de recabar datos o de repente tratar de aminorar o rehacer una investigación en base a esto, ¿no? Tratar de ver los efectos Mm. secundarios que pueden tener, cómo poderlos de repente mitigar o tenerlos bajos para que no puedan ser tan prevalentes en las personas, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de algunas vacunas, por ejemplo, que al momento de inyectarse pueden presentar algunos efectos adversos como fiebre, dolores de cabeza o hinchazón en la parte donde se colocaba la vacuna, ¿no? Cosas así menores, como también de repente algunos efectos adversos como algunos síndromes posteriores que hasta en casos, digamos, de ciertas investigaciones pueden causar de repente hasta un estado de muerte en la persona, ¿no? Es Mm. algo, digamos, que no se podría todavía estimar mucho, ya tendría que verse en la parte después de que se vacuna la gente, ¿no? Claro. Bueno, y a su perspectiva personal, ¿cuál sería la vacuna más confiable en el mercado? Uy, ahorita en el mercado, básicamente te acabo de mencionar tres, que son Ujú. para mí, que de repente a nivel mundial son las que tienen un mayor porcentaje de confianza, un mayor porcentaje dentro de la investigación que le han realizado, ¿no? Tenemos la de Pfizer, tenemos la Moderna, que ambas ahorita en este momento están cruzando básicamente una efectividad del 95 y 94.5% respectivamente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que básicamente estas vacunas colocadas una vez en las personas presentan esta inmunidad 95% de confianza. En la parte de producción o elaboración de estas vacunas siempre se trata de tener el porcentaje o la confiabilidad de estos medios para que, digamos, sean efectivas. Hubo un caso hace meses con respecto, por ejemplo, a la rusa, ¿no? A la vacuna rusa, la Claro. Sputnik, pero era porque básicamente se habían hecho las estadísticas, los medios, y no presentaba un porcentaje óptimo o efectivo para que pueda hacer, digamos, inmunidad en las personas, ¿no? Es por eso que se retrasó, digamos, su fabricación masiva y se
rehizo los estudios, porque incluso dentro de las fases, que vamos a pasar a explicar después un poco, estaban faltándole fases de investigación o fases para que puedan, digamos, medir la efectividad de su vacuna. ¿Cuáles son las diferentes fases por las que una vacuna debe pasar para ser aprobada? Ya, hablando en general tanto de vacunas como medicamentos, siempre van a pasar por 3 fases diferentes. La primera viene a ser la fase cero, que es la fase preclínica o fase cero de la vacuna. ¿Y en qué se hace en esta fase? Básicamente se prueba con animales de laboratorio o in vitro, ¿no? ¿Qué quiere decir dentro del laboratorio mismo, con cultivos celulares, entre otras cosas, ¿no? Aquí se pueden observar si tienen efectos tanto positivos como negativos cada vacuna. Se realizan muchos de estos ensayos durante meses, hasta conseguir una que básicamente varios candidatos que sean efectivas. ¿Ya? Pasada esta fase, vamos a la fase uno, ¿no? Ya en esta parte se da en personas, pero son grupos pequeños, aproximadamente entre 20 y 100, ¿no? En la cual básicamente solamente se comprueba si la vacuna es segura y a qué dosis se va a dar a las personas, ¿no? Se trata de ajustar acá la cantidad adecuada o eficiente para que la vacuna sea eficaz, ¿no? Y básicamente es aquí donde muchos candidatos se quedan, ¿no? Porque no logran tener estos dos requisitos, si lo llamamos así, ¿no? No pueden ajustar una dosis y tampoco han logrado que su vacuna sea tan eficaz o que, digamos, traten de aminorar todos los efectos secundarios que se hayan presentado. Por último, donde es la fase ya que básicamente una vez que ya se ha agarrado o ya se ha comprobado la dosis, pasamos a esta fase 2, que el objetivo en sí de esta fase es comprobar si la vacuna funciona de por sí en seres humanos, ¿no? En el caso de otros medicamentos, se da a personas que ya están enfermas. Con las vacunas, a diferencia de los medicamentos, se trata de saber si es capaz de proteger el virus. ¿Qué quiere decir? Si básicamente al inyectar esta dosis genera, ¿no? En esta fase de la vacuna ya no se hace un grupo pequeño, 20 ni 100 personas, ¿no? En esta fase de la vacuna se trata ya con miles y miles de personas, ¿no? Y básicamente muchas de estas vacunas ahora ya se encuentran en esta fase, ¿no? ¿No? Y es aquí donde se sabe el porcentaje de efectividad de todas estas vacunas, ¿no? Así es como podemos ya tener porcentajes, digamos, así físicos, como lo mencioné hace un momento, ¿no? Tanto la de Pfizer el 95%, la de Moderna el 94.5%, ¿no? Claro. Y bueno, básicamente esas son las 3 fases principales, ¿no? Ya luego viene la parte de producción general y envío a las personas, o bueno, a los estados. El, el COVID, comparable a epidemias como el ébola o el cólera, eh, ¿es peor o Claro, son comparables a estos virus, básicamente por el tipo de contagio, ¿no? Tienen una alta probabilidad de virulencia. Ahora, comparándolo, digamos, con el ébola, o con el cólera en el tiempo, si lo comparamos con no es tan fuerte a comparación de esta, debido a que todos los virus tienen algo que se llama factor de virulencia. El factor de virulencia se mide cuántas personas puede contagiar una sola persona. Y bueno, ¿no? En el caso de la COVID, se tiene más o menos por registros y por data que el contagio es en un 2.5 o la fase de virulencia. ¿Qué quiere decir? Que depende por cada persona que tenga contagiado el COVID puede contagiar hasta más, ¿no? Es un dato promedio, a diferencia del Evo, que sí tiene un porcentaje de contagio mucho mayor, y a eso también súmale que tiene un porcentaje de mortandad mucho superior y mucho más elevado que la COVID, ¿no? La única diferencia es que, bueno, para el caso del COVID hay métodos en los cuales uno puede, digamos, barreras, que son los EPPs, lo que conocen, ¿no? La mascarilla, los protectores faciales. En cambio, el ébola, una vez dentro del cuerpo, ya genera un mecanismo mucho más diferente a lo que vendría a ser el COVID. El COVID, digamos, simula o inicia como si fuese de repente una gripe común o un resfrío, ¿no? A diferencia, digamos, ¿no? Ahora, comparándolo con el cólera, es casi igual. O sea, estamos hablando de virus que básicamente se contagian o que básicamente se esparcen demasiado rápido por las personas, ¿no? Eso también es debido, no sé si estamos viendo en estos tiempos, la alta aglomeración de personas, todo lo que, digamos,
nos dicen que no vamos, lo hacemos, Claro, por estas ¿no? épocas, ¿no? Y eso más que nada hace prevalecer que es una persona de manera constante. Mm. ¿Y qué riesgo conllevan las vacunas del COVID-19? A ver, los riesgos son mínimos. Ahorita al menos dentro de las vacunas que se han presentado, hay pocos riesgos. Digamos, tenemos presencia de fiebre, presencia de hinchazón en la parte, digamos, en las áreas donde se han hecho las inyecciones, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, dolor de articulaciones, entre otras, ¿no? Digamos, los efectos secundarios que se han registrado por parte de Pfizer y la parte de Moderna, ¿no? Que han presentado este efecto extra, ¿no? Digamos, en la recopilación de todas las personas que han sido vacunadas, les han dado este listado que te acabo de brindar, ¿no? Claro. ¿Y, y se ha dicho cuánto va a durar la inmunidad que confiere la vacuna? Bueno, eso sí, la inmunidad todavía no está comprobada. Algunos mencionan que de repente tener que ser a 2 dosis o que de repente va a tener que ser un tipo de vacuna de refuerzo cada cierto tiempo, digamos cada 2 años, cada 4 años, como de la influenza, ¿no? Que se coloca un refuerzo cada año para estas personas. Eso ya va a depender, digamos, de cómo gusten en los siguientes estudios, en los fases que se están teniendo. Pero bueno, dando, digamos, una, un pequeño margen así de esperanza para estas vacunas. Hablemos de repente de la vacuna de Pfizer, menciona que la inmunidad se puede adquirir al menos por 2 años. Después de eso, de repente se podría poner un refuerzo para que la persona siga manteniendo la inmunidad constante. ¿Mm? Claro. ¿Y puede cualquier farmacia clínica u hospital ofrecer la vacuna contra el COVID-19? Bueno, hablándolo en temas, digamos, una farmacia, bueno, una farmacia así como tal, digamos que tenemos en la calle, una Mm. botica, no. Si hablamos de repente una farmacia dentro de una clínica o un hospital, tendrían que tener un tipo de equipos especiales, debido a que básicamente las vacunas son medicamentos biológicos, son productos biológicos, ¿no? Que tienen que mantener algo que se llama la cadena de frío. Mm. ¿Qué es la cadena de frío en este caso? Es, digamos, mantener la temperatura constante a la cual recomienda la persona que lo ha producido. Entonces, estamos hablando de repente de temperaturas a las cuales se tienen que conservar a menos 70 grados, según algunas personas o según los estudios que se están realizando, se tiene que tener ese tipo, ¿no? Y ahora Mm. también ese es un pequeño problema para la logística, debido a que se van a tener que organizar, digamos, maneras de envío en la cual tenga que mantenerse esta cadena de frío. Y bueno, almacenarla en un hospital también requerirá, o según en un futuro, de repente adicionar este tipo de equipos a estas farmacias clínicas dentro de los hospitales, clínicas como tal, para que vamos puedan tenerlas, ¿no? Y una vez ya previo a esta persona, ya nada más sacarla y colocarla, ¿no? Y Así bueno, que sí, básicamente es... y bueno, gracias por brindarnos su tiempo, su conocimiento en ese tema y nada, que, que le vaya muy bien y claro, a cuidarse ante todo, ¿no? Eso sí. Muchísimas gracias, Natalia, por la oportunidad, como vuelvo a repetir. Y sí, bueno, lo único que recomiendo yo ya como personal de salud es mantenerla igual, la distancia, no bajar la guardia. En estas semanas al menos estamos en un pequeño porcentaje de alza de todos estos casos. Claro, son épocas ¿Ah? Entonces navideñas, hay que ¿no? Y tener, hay mucha claro, gente en la estamos en una calle. época en la cual, como se mencionó hace poco, de repente no hay que encontrar unas maneras creativas para poder de repente pasar la Navidad en familia, Claro. saber, digamos, de otras maneras en la cual, digamos, protegernos tanto nosotros como proteger a los seres que queremos, ¿no? Y básicamente es así, de momento hasta que al menos nos asegure que hay una inmunidad completa a este virus, ¿no? Y mucho cuidado y bueno, gracias otra vez por la oportunidad. Muchas gracias a usted. Cuídese.